Para entender cómo debe de leerse una declaración de un niño, les he de contar la historia de un amigo judicial de Caminos, del cual me tocó presenciar una parte de su historia. Él, que era de padre militar, toda su vida vivió con cierto resentimiento con él, pues de niño recordaba que una mañana su madre lo tomó de la mano para ir a misa, mientras el padre, desesperado porque no estaban listos, discutía con la señora y ya muy molesto por el retardo, decidió irse solo. Y claramente dijo mi amigo: vi cómo nos disparó. Por lo que siempre le temí. Siempre estuve resentido porque le disparó a mi madre, y siempre lo vi como demasiado grande, que nunca lo podía complacer y que por eso él decidió seguir la carrera de las armas, en este caso con la Policía Federal. Pasaron los años y el padre murió y a él le tocó ir a recoger las cosas personales del padre, y al tomar el llavero, reconoció un objeto, muy especial. La pistola con el cual su padre les había disparado, una de chinampinas. Con los ojos a punto de dejar caer una lágrima me dijo: entendí que el miedo que le tenía porque nos disparó, fue a partir de una pistola de juguete. Muchos piensan que los niños no pueden declarar, que suelen ser malos testigos. Mientras que también se usa ese refrán que dice que los niños no mienten, la perspectiva de un niño tiene que ser analizada bajo una visión que se ajuste a su capacidad. En la historia que les acabo de narrar, la discusión fue real, la pareja discutía por el retraso para ir a un lugar, el que él y su madre fueran agredidos por el padre, fue real, el arma era real, el disparo fue real, lo que le falló al niño que le marcaría de por vida fue la escala. Él no mintió. Solo se equivocó. Aquí tenemos un caso parecido, pero debemos de primero escoger qué declaración debemos tomar en cuenta, pues la niña de 4 años primero dio una versión que fue cambiada en su totalidad pocos días después. La niña mencionó creer que escuchó a su padre pelear con su madre, por dinero y juguetes. Si consideramos a las vecinas, esa pelea es totalmente falsa, pues según ellas de parte de la madre solo se hicieron solicitudes de auxilio, no de dinero. ¿De dónde saldría el dinero y los juguetes? Si consideramos que la noche anterior papá y mamá discutieron, porque la madre no debía de tomar cervezas y además existía la preocupación para el efectivo para la operación, al cual agregamos que la niña se despertó en medio de los gritos, podemos concluir que el origen de la pelea es de origen hipnogónica, o sea del estado de ensoñación que uno tiene justo antes o después de dormir. El evento es real pero mal percibido. La madre estaba en el suelo y el padre parado junto a ella, obviamente como parte de una agresión desde la perspectiva de la niña, que en su cabeza traía la idea de una pelea o una discusión. El lugar se corresponde, el patio y no dentro de la casa, junto a la entrada. El cable se corresponde con lo que había en el lugar pero no las pinzas para pasar corriente. El padre comenzó a dar respiración de boca a boca, esto se corresponde con lo descrito por la hermana mayor aún minutos después, con ella o sin ella. El padre intentó mantener la vida de la madre en presencia de las dos testigos, algo muy significativo. Pero la sangre, que no fue descrita la primera vez por la niña, sí apareció después pero nunca existió según todos los análisis de los eventos. Claramente eso es pura imaginación y esto ocurrió después de que Sara González se la llevara a otro estado. Al igual que la caída, por lo que si pensamos que en una versión no la señala y en otra, sí. Y luego la describe de una manera que no ocurre en la vida real. Que nos ayuda a mostrar quién fue, quién la manipuló, pues es de poco creerse que surgieron esos elementos espontáneamente. Pues esto, lo de la caída, surge con ella tiempo después. Por lo que concluimos que no lo vio, aunque por lógica sí se dio. Pero tal evento logra ubicar a la niña después de la caída y no antes, por lo que se ratifica que su primera versión es la correcta y no las posteriores. Hace algunos años una joven, en medio de un divorcio, porque el esposo era muy agresivo con 2 niños, se despertó en medio de la noche cuando el más chico lloraba más fuerte de lo normal y junto a él descubrió un alacrán. En medio de su desesperación llamó a su madre para que la ayudara y ésta le respondió con un tono de desdén y minimizando la picadura que le hablará a su aún esposo. Colgando ella lo hizo, recibiendo una respuesta parecida.
por lo que volvió a llamar a su madre suplicando y ella le recordó que cuando se juntó con el padre del niño ella le había dicho que no lo hiciera y que esas eran las consecuencias por no hacerle caso. Que ahora ella tenía que hacer lo que cualquier madre tiene que hacer, que ella lo hiciera sola, como ella lo había hecho con su propio padre. Sin tener ni un peso en la bolsa, recordó a una persona que días antes le había dado un aventón a su casa y le habló. Esa persona respondió inmediatamente y la llevó junto al bebé al hospital, y ya de regreso pasó a comprar víveres para ellos. 2-3 días después la abuela del bebé fue al departamento donde la joven vivía a cobrar la renta, como ella lo acepta, y se encontró al joven que la había ayudado a su hija en medio de una cena de agradecimiento por la ayuda. La abuelita cuando se le pagó la mensualidad se metió hasta la recámara tocando la cama, obviamente creyendo lo peor de la hija, que no sería lo peor. Hoy en medio de un juicio muy especial esa abuelita nos recordó que alguna vez reclamó como suya una casa por solo el hecho de haber ayudado a pagar el enganche de la misma como parte de un regalo, que le cobraba la renta a su hija en medio de una situación económica precaria, que nos habla de la calidad moral de la misma. Ahora nos trasladaremos al 7 de marzo del 2006, un día antes del fallecimiento de Mónica Sáhara Olivares González, y escucharemos la descripción exacta que nos hizo Mónica Berenice al respecto de ella, quien nos señaló que esa noche su familia se disponía a cenar cuando unos amigos de su mamá tocaron a la puerta y la invitaron a su mamá a tomar cerveza, que inició una discusión al respecto. Que su mamá se regresó por las llaves y que increpó a su padrastro. Que después de esto su madre se metió a la casa. Ella le dio la bendición antes que se durmieran y que ella se retiró con su padrastro. Con las palabras textuales. No sé si peleando. O no. Aquí haremos una pausa, para indicar cómo este momento tiene relevancia para el juicio de lo que ocurrió. Recordemos que tenemos una vecina llamada Consuelo que no salió de la casa de al lado pues fue operada y no reportó ningún evento violento antes en la casa de al lado, en esas casas que se escucha todo. Recordemos a Patricia que dijo que había una preocupación por juntar dinero para una operación de parte del esposo. No como quiso desviar la mirada, al decir que la amiga se peleó por un nuevo novio con el esposo, porque esa sería una pelea y no una discusión. Como dijo Berenice pues la amiga fue reportada como malita por su hermana y que ésta fue informada por el esposo. La discusión se dio por una posible operación y la conjunción de ello con bebidas alcohólicas. Y que ella en la necropsia de ley no se le encontró ni una sola gota de alcohol. Lo que significa que a final de cuentas obedeció. Que es sumamente importante. Ya en el velorio el padre de Berenice exigió que la joven no estuviera con el padrastro mientras la abuela le propuso a este que la mejor manera para que los hijos no se separaran era que ella los tuviera en su casa, mientras el padre lo exigía. Berenice al ser abordada por el padre le demostró su aborrecimiento y la preferencia por aquel que llamó padre, que era su padrastro y se distanció físicamente del padre biológico. Pero para Berenice fue obviamente decepcionante que aquel que acababa de defenderla entregara con todo y cosas a aquel que nunca le había respondido como padre. Dado que Mónica Berenice hace múltiples declaraciones, siendo desde la primera, increíblemente contradictoria, al mismo tiempo que se extiende en un sinfín de detalles, algunos de ellos útiles y muchos otros sin un aparente sentido, nos refleja claramente un estado emocional inestable. Por ejemplo, hablando de cómo se enteró de que su padrastro había matado a su madre. En la declaración del 15 de marzo señala que eso ocurrió el viernes 10 de marzo, aquella noche que su hermana señaló a su padre. Mientras en la de 18 de abril señala que eso ocurrió el mismo día del evento, o sea el 8 de marzo. Pero en esa declaración nos confiesa que utiliza la mentira como el medio para un objetivo. Mientras nos narra otro posible de cómo se enteró de los cables. A partir del dicho de la abuela y no de la hermana, quien en verdad creía claramente que el padre era un homicida pero no sabía cómo ocurrieron las cosas, como se evidenció con su testimonio de 15 de marzo. Así como el manejo del dinero del seguro de vida, con el cual no estaba de acuerdo.
y de la relación de ella con el padrastro, al cual prepondera con respecto del padre biológico, explicando el por qué. Que era él quien se hacía responsable de ella y obviamente de la demás familia, manteniéndolos a todos y, como dicen los registros, hasta con 3 empleos. Luego cambia esa relación por una violación y luego un amorío, mientras era obviamente monitorizada en sus llamadas, pues dice que en una llamada le dijimos, así como mi tío Toño le colgó, terminando en versiones con el tiempo y lugares imprecisos, que en situaciones normales no sería raro, pero al hablar de los supuestos abusos, el pasar de un evento aislado a uno cotidiano y luego volver al momento aislado nos deja claro que no eran simples imprecisiones, sino deliberadas manipulaciones de ella o externas. Y tiene otras versiones que narran la relación con el acusado poniéndolo como una persona totalmente distinta pero dándolas como válidas. De ahí la trascendencia de que el padrastro haya entregado a su hija al papá biológico y cómo inmediatamente comenzaron las mentiras en todos sentidos aún antes de su primera declaración. Mientras el Estado, cuando pudo imponer su carácter de tutor, no realizó un análisis psicológico de la entonces menor, que no es una omisión sino un acto deliberado de ocultamiento de lo que con el paso del tiempo se volvió obvio, que todo era una mentira y que ellos lo sabían, y hoy no tiene caso intentar averiguarlo, pues en cualquiera de los supuestos, el paso del tiempo hace de los recuerdos desaparezcan. Las múltiples exigencias de los tribunales para aportar pruebas, no atendidas, no habla de un desinterés jurídico sobre el punto. Y cualquier técnica seria e interpretativa, que tendría que enfrentarse con todas las versiones que luchan con la simple lógica, de que ella usó la mentira conscientemente. No muy inteligentemente pero consciente. 2 o 3 meses después de la detención del hoy acusado, la familia, algunos amigos, fueron a su domicilio para recoger ropa, comida y algunas cosas personales de él. Fueron a su casa y ahí fueron detenidos por el señalamiento del hijo de Sara González por la policía municipal. De la misma que salieron los policías que habían cambiado de versión sobre el dicho del acusado. Y luego por la misma Sara González Muñoz, quienes se hicieron pasar como dueños del lugar, con la presencia de amigos y vecinos, produciendo un claro efecto de intimidación con cualquier testigo potencial de los eventos en juicio. Además que dicha colonia en su mayoría se compone por maestros y trabajadores de la educación que conocían perfectamente a la compañera del sindicato, adscrita en la Oficina de Educación Superior, y compartía cubículo con el de personal de apoyo. Es decir, cada secretaria e intendente del Estado que hubiera tramitado